Hola, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al video del día de hoy. Vamos a hablar de un tema supremamente importante e interesante para el manejo integral de residuos sólidos y es ¿por qué no se valorizan los residuos en nuestros países? ¿Por qué en Latinoamérica no se valorizan los residuos o se hace valorización energética? Que quiere decir básicamente aprovechar ese poder calorífico que tienen los residuos o ese valor remanente para poder obtener resultados adicionales a la disposición final en rellenos sanitarios o al reciclaje convencional. Es decir, ¿por qué nosotros en Latinoamérica no estamos usando las tecnologías que se utilizan en otros países y que son tan importantes para el manejo de residuos, por ejemplo, en Europa? Entonces vamos a analizar el día de hoy por qué pasa eso en nuestros países en esta sesión podcast, y la idea es que podamos sacar adelante una conclusión y que esa conclusión nos permita visualizar un mejor camino para nuestros países y adicionalmente dejar sembrada en las cabezas de los nuevos ingenieros ambientales y de las futuras generaciones de ingenieros ambientales una forma real y distinta de manejar los residuos. Básicamente este contenido se construye con base en la experiencia, presentaciones previas, imágenes de internet, conceptos míos como docente y es de uso exclusivamente pedagógico. Iniciamos entonces. Existe un subaprovechamiento de los residuos plásticos y de caucho que tienen un potencial de valorización importante. Eso nos dice este árbol de problemas en su eje central, en los problemas. ¿Cuáles pueden ser las causas? Básicamente, cuando analizamos nuestros países en Latinoamérica nos damos cuenta que hay una falta de gestión por parte de las autoridades locales. Hay una capacidad instalada limitada en los rellenos sanitarios. Todos los rellenos sanitarios de nuestros países están mal dimensionados o están subdimensionados en algunos casos, o sencillamente ya se excedió el periodo de tiempo de vida útil, como es el caso de Doña Juana, cuya licencia de impacto ambiental y su operación se vencen en el 2022, pero ya se está buscando la manera de extender esto 10 años más, es decir, forzando el relleno sanitario para seguir utilizando el mismo hueco donde se echan los residuos. Es una cosa que no tiene sentido desde el punto de vista práctico y operativo. Hay intereses económicos particulares en la gestión tradicional como se está haciendo ahora. En nuestros países, cuando se hace un esquema de negocio, generalmente hay muchas personas que se pegan de estos esquemas de negocio y que empiezan a aprovechar este tipo de esquemas de negocio, pero con el paso del tiempo se comienzan a mañar, como decimos aquí en Colombia, se comienzan a sentir muy cómodos ahí. Entonces, cuando usted trata de sacar a las personas que tienen algún interés en este tipo de negocios, no van a querer salir, ni van a querer cambiar, ni van a querer evolucionar, sino quedarse como están, porque como están ganando plata. La normativa ambiental está directamente relacionada y 100% direccionada hacia los rellenos sanitarios en nuestros países. Y el marco tarifario también hacia los rellenos sanitarios. Ya vamos a mirar por qué. ¿Eso qué otras causas o de dónde vienen esas causas? Vienen, ojo, de desconocimiento de los temas ambientales y la potencialidad de los residuos, que se hacen diseños a corto plazo en rellenos sanitarios con terrenos insuficientes o con proyecciones demográficas muy mal cuadradas que hacen pensar o hicieron pensar hace muchos años que Bogotá iba a crecer a un ritmo y creció a un ritmo 3-4 veces mayor y entonces se quedó cortico el relleno, y que hay una falta de interés por parte de las autoridades para la gestión tecnológica. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver más adelante, todo el enfoque de residuos y del manejo de residuos está direccionado 100% a los rellenos sanitarios y a la protección de las comunidades y de las personas que hacen reciclaje convencional. Vamos a analizar este caso un poco más adelante. Cuando miramos los efectos entonces de este problema, vamos a encontrar que hay unos pagos excesivamente injustificados en transporte de residuos. Estamos movilizando residuos como que fueran basura, como lo hemos visto en otras clases acá, es decir, estamos moviendo oro que puede ser vendido, que puede ser aprovechado, que puede tener una valorización energética, es decir, convertirlo en energía, ya vamos a mirar cómo, pero lo estamos disponiendo como que fuera basura y lo estamos transportando, es decir, que estamos perdiendo una plata que pudiéramos estar utilizando para mejorar las condiciones de los residuos, transportando elementos al relleno sanitario. Hay un exceso de residuos en los rellenos sanitarios, hay una disposición de residuos aprovechables en los rellenos sanitarios, y hay una disposición inadecuada de los residuos en muchísimos municipios. ¿Eso qué lleva? Eso lleva a sanciones a ciertos municipios, mala imagen de los líderes locales, es decir, cuando cualquier cosa pasa con el esquema de residuos, uno lo primero que hace es pensar que el dirigente local no sirve para nada y en algunas oportunidades es cierto. El potencial económico no aprovechado de los residuos es gravísimo y es uno de los efectos más importantes. Hay una plata que se está botando a la basura y hay fugas de capital en los municipios y en las empresas, fugas de plata, porque estamos cogiendo lo que se puede vender
y lo estamos botando a la basura. Entonces, si analizamos este proceso, nos vamos a dar cuenta, y lo que busca este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy es entender que hay un subaprovechamiento de residuos plásticos y de caucho que tienen un potencial de valorización. Vamos a hablar solamente de esos por el momento y vamos a analizar cómo funciona la viabilidad de esto, cuál es la viabilidad técnica, económica y financiera, cuál es la viabilidad pues la viabilidad legal y la viabilidad, digamos, ya a nivel técnico de residuos. Entonces la idea es analizar este ejercicio de la manera lo más aterrizada posible. Entonces vamos a mirar en primer lugar que existen varios tipos de tratamiento. Existen tratamientos físicos. Tratamientos físicos quiere decir o son procesos aplicados al tratamiento de residuos que se utiliza para llevar a cabo la separación de los residuos en sus fases o en sus componentes y la concentración de las sustancias responsables de la peligrosidad o las sustancias responsables de que el residuo no sea aprovechado de una manera efectiva. Es decir, físicamente tomar los componentes del residuo y separarlos. Esto se puede hacer a través de centrifugación, de sedimentación, decantación, destilación, a través de cualquier medio que lo que haga es una ruptura física de las moléculas, hacer ósmosis inversa, hacer ultrafiltración, electrodiálisis, cualquier tema que tenga que ver con físicamente tomar el residuo y separarlo en sus componentes. Por ejemplo, podemos hablar en este caso de filtración, floculación, flotación, precipitación, todos los métodos que nos van a llevar a separar. Entonces, si miramos la centrifugación, claramente es por decirlo en términos castizos rápidos de explicar, girar rápidamente el recipiente, un recipiente o un envase y lograr que las partículas sólidas, pues por la fuerza centrífuga, se vayan hacia las partes externas del recipiente y ahí capturarlos. Eso sirve mucho, por ejemplo, cuando estamos hablando de ríos o cuando estamos hablando de sitios donde podemos tener cantidades de agua que podamos confinar en un espacio en algún momento dado y obtener una separación física. Generalmente aplica para bajas cantidades de agua. Hablamos de los floculantes, la floculación y la precipitación como elementos catalíticos que nos van a permitir separar físicamente del agua o de algún medio líquido residuos o sustancias que podamos aprovechar en otro momento. Hablamos de la ultrafiltración o de la ósmosis inversa, que es uno de los procesos más eficientes para la separación de sólidos que están presentes en líquidos o la contaminación de líquidos, y es, digamos, una de las formas más importantes en las que se puede hacer un tratamiento de aguas y que finalmente deriva en una obtención de residuos sólidos que están presentes o suspendidos en estas aguas. Esto que está acá es una máquina de ósmosis inversa. La ósmosis inversa es fabulosa, digamos que es la forma correcta en la que se debe gestionar el agua. Por ejemplo, la ósmosis inversa tiene un nivel de eficiencia tan alto que puede llegar a purificar lixiviados de residuos sólidos y puede dejar el agua de los residuos sólidos en condiciones ideales si se hace hasta condiciones de potabilidad dependiendo del proceso, si se hace de manera secuencial con varios filtros de ósmosis inversa, no uno ni dos evidentemente, pero cuando se hace el proceso con muchos filtros de ósmosis inversa en secuencia se puede lograr pues una pureza del agua muy importante. Este tipo de tratamientos físicos, por ejemplo, son los que se requieren para las plantas de lixiviados. Nosotros acá tenemos muy poquito de esto. La ósmosis inversa se utiliza sobre todo para la filtración efectiva de sustancias que van a ser consumidas por las personas, pero para la gestión de residuos o de lixiviados no se utiliza. Este es el tipo de tecnología, por ejemplo, que es muy costosa porque los filtros, acá dentro de estos tubos que ustedes ven allí, hay unos cartuchos y los cartuchos son carísimos. Entonces digamos que se entiende claramente que nuestros países tienen una deficiencia presupuestal grande y ya vamos a mirar por qué en residuos sólidos es tan grande la deficiencia presupuestal o por qué está enfocado de mala manera, y eso lo que va a llevar precisamente es a que este tipo de tecnologías no se usen. Por ejemplo, el relleno sanitario de Villavicencio es uno de los mejores rellenos sanitarios que yo he visto en el país y en muchas regiones, y es un relleno sanitario muy bueno, no tiene olores, cuando usted se acerca no ve vectores, no ve chulos, gallinazos o bueno, aves en general, usted no ve moscas, y usted puede estar cerca del relleno y si la brisa no es muy fuerte, usted no huele el relleno, es decir, es un relleno muy bien hecho. Sin embargo, su planta de tratamiento de lixiviados es una planta convencional, no tiene ningún tipo de tecnología adicional, tiene unos aireadores, tiene unos sedimentadores, unos sitios donde se hace mezcla y finalmente los lixiviados son vertidos en un campo de infiltración.
sea que es un proceso que no es muy tecnológico, es un proceso bueno, que no está mal hecho, es un muy buen relleno sanitario. Considero yo que es el mejor, y con todo y que es el mejor, no tiene la forma o el manejo más eficiente de sus lixiviados. Estos tratamientos físicos también van a incluir pues la concentración, la filtración y la cristalización para la obtención de elementos sólidos que estén presentes en el agua. Ahora pasamos a los tratamientos químicos. Estos tratamientos químicos comprenden las reacciones estequiométricas que entran en juego en cada una de las operaciones químicas. Las reacciones son particulares de cada operación, lo que caracteriza cada tipo de tratamiento. Es decir, el tratamiento químico se va a llamar como la reacción estequiométrica a la cual hace referencia. Entonces vamos a hablar de neutralización, decloración, reducción química, precipitación química, estabilización química, calcinación, oxidación química, ozonólisis, clorólisis, todas las lisis, hidrólisis, todo lo que tenga que ver con romper partículas o romper moléculas desde la lisis, o utilizando distintos sistemas y distintas reacciones, la extracción mediante fluido supercrítico, descargas de microondas y oxidación por agua supercrítica. Entonces, cuando analizamos estos tratamientos químicos nos damos cuenta que debe incluir una reacción estequiométrica. Hay una pregunta que normalmente hacen y es por qué la floculación está de este lado en físicos y no está de este lado. En general es porque la floculación es un atrapamiento de las partículas físicamente, es decir, viene el floc y ¡pum! Coge el elemento físicamente. No es una reacción estequiométrica, sino es un atrapamiento. Entonces por eso está en el mundo de los tratamientos físicos. Entonces tenemos neutralizaciones que la vemos allí cuando hablamos de ácidos y de bases, el agua supercrítica, que es un agua que está en unas condiciones, digamos, ¿cómo explicarlo fácilmente? Digamos que es un agua que está en unas condiciones tan críticas que tiene una inestabilidad muy alta, y al tener una inestabilidad muy alta puede llegar a generar reacciones químicas que favorezcan la decantación, la precipitación o la transformación de ciertos elementos o de ciertas sustancias en sustancias menos nocivas o menos peligrosas. Por ponerlo en términos sencillos, digamos, sin entrar en un ejercicio como demasiado profundo, porque no es el objetivo de lo que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, digamos que acá lo que vamos a hablar, bueno, son las tres condiciones que tienen los tres estados de la materia fundamentales, que son el sólido, el líquido y el vapor, y o el gaseoso, y vamos a hablar en este caso de un supercrítico, que es como el nivel más alto de inestabilidad que llegan a tener los materiales. Y hablamos de las lisis, ¿no? La hidrólisis, la electrólisis en la parte superior derecha, y en la parte inferior izquierda entonces la hidrólisis normal. Existen otra vez o existen adicional a estos procesos físicos y químicos procesos físico-químicos. Entonces estamos hablando de una combinación de los dos, donde por ejemplo vamos a tener precipitaciones, floculación, posteriormente vamos a hacer una cloración o una decloración, una deshidratación. Vamos a utilizar por ejemplo métodos combinados, como podemos utilizar una ósmosis inversa y después posteriormente una oxidación, o podemos utilizar después una cloración o una mineralización. Por ejemplo, cuando se hace ósmosis muchas veces se requiere mineralizar de nuevo el agua. Hay que tener claro que quitarle todo el agua no es bueno, porque eso es algo que muchas personas no entienden bien cuando no están metidos en el mundo de la ingeniería ambiental. El agua pura, es decir, el agua 100% pura, que es H2O, no es agua apta para consumo humano. El agua no debe ser H2O, debe ser H2O con agua, con zinc, con hierro, con cosas. El agua tiene que tener cosas en ciertas proporciones, no una locura, pero sí tiene que tener cosas, no puede ser pura. Las personas que estudian ingeniería ambiental lo tienen claro, las personas que estudian ingeniería química mucho más. Pero cuando hablamos del agua no estamos diciendo que el agua es H2O, es decir, eso no es correcto. El agua tiene minerales, entonces cuando tú le quitas todo también se vuelve riesgosa, tienes que volverle a meter algunas cosas. Entonces, por ejemplo, ahí tú haces un proceso de ósmosis inversa físico para quitar todo, y haces un proceso en el que le quitas todo y después te toca meterle minerales. Por eso muchas aguas que son de consumo dicen agua mineralizada. El agua mineralizada quiere decir que le quitaron todo lo malo y volvieron y le agregaron, pero pues solo lo bueno. Tenemos tratamientos biológicos que claramente son fundamentales, que muchos residuos industriales pueden ser tratados mediante estos métodos, y digamos que son muy similares a los que se utilizan en el tratamiento de aguas y en los lodos residuales o en los fangos residuales. Hablamos de lodos activos, lechos bacterianos, filtros percoladores, contractores, contactores biológicos de rotación o biodiscos, lagunas de estabilización, filtros verdes, todo lo que tiene que ver con tratamiento biológico, utilizar elementos vivos para el tratamiento de los residuos. Entonces estamos hablando de tratamientos muy similares a los que se utilizan en el tratamiento de aguas. Si ustedes ya han visto tratamiento de aguas, pues hablamos de biodigestores, digestores de pantallas, humedales artificiales. Estamos hablando
de instalaciones y de tratamientos muy similares o los mismos que se utilizan en el tratamiento de aguas. Vamos entonces con los que ya se van aterrizando al ejercicio. Por ejemplo, los depósitos o los rellenos de seguridad. Estos rellenos de seguridad en terreno son como un relleno sanitario, es decir, es lo mismo que un relleno sanitario, pero un relleno de seguridad es un relleno que va a tener un revestimiento de concreto como lo vemos acá, y este tiene aplicación de arcilla o bentonita, pues o una capa de bentonita o de arcilla, pues para evitar la filtración, para hacer una capa impermeable natural. Vamos a tener geomembrana, geodren, vamos a tener un dren de fondo de tubería y un solado de concreto de 0.07 más malla electrosoldada, es decir que vamos a tener una capa de concreto. Los rellenos sanitarios normalmente se quedan en la geomembrana o el geodren o la geomalla, y en la capa de bentonita, geodreno, geomalla, y posteriormente tiene pues una capa de suelo sobre el terreno para poder hacer la disposición. Aquí la diferencia de un relleno sanitario normal y un relleno sanitario de seguridad es que el relleno sanitario de seguridad, aparte de todo lo que mismo que lleva el relleno normal, que se utiliza normalmente, vamos a tener una capa de concreto. Así se ve un relleno sanitario de seguridad, se ve muy parecido pero no es exactamente igual. Como vemos en la imagen inferior derecha, pues ahí en este relleno de seguridad vamos a tener adicionalmente bloques de concreto que están pues sobre el piso, evitando que los materiales pues se infiltren y que se vaya a generar algún tipo de percolación. Es importante saber que en los rellenos sanitarios, cuando hablamos de relleno sanitario, pues lo mejor es evitar la generación de lixiviados. Imagínese esto pues muchísimo más grave si estamos hablando de rellenos de residuos tóxicos y peligrosos. Finalmente así se va a ver un relleno sanitario de seguridad. Los rellenos sanitarios de seguridad normalmente no pueden ser revegetalizados o utilizados con ningún otro propósito que sea el del confinamiento absoluto de los residuos, entendiendo que los residuos peligrosos, la idea es que no haya contacto humano. Los rellenos sanitarios convencionales, por ejemplo el de Villavicencio, tiene el plan de convertirse en un ecoparque, que las personas lo puedan visitar, puedan hacer unos recorridos cerca de las celdas donde se le explique a la gente que allí hay residuos sólidos. Claramente no puede usted llevar a los niños a un arenero a abrir un hueco, pero digamos que usted puede hacer cierto tipo de actividades. Vamos a tener tratamientos térmicos, ya nos estamos acercando a lo que queremos, y es que en teoría la forma definitiva para eliminar los residuos es la destrucción térmica, pues es la que ofrece la posibilidad de conseguir una mayor reducción de volumen. Es decir, si usted coge una cantidad grande de residuos y la incinera, evidentemente va a obtener ceniza, y la ceniza tiene un volumen mucho menor, y ese volumen mucho menor pues va a ser menos impactante en el relleno sanitario, bien sea de seguridad o convencional, pues porque usted está tomando el residuo y lo está llevando a su mínima expresión. Entonces ahí vamos a hablar de incineración, coincineración en procesos industriales, procesos basados en generación de plasma, unidades productoras de radiación infrarroja. Vamos a hablar de oxidación supercrítica en medio acuoso, pirólisis, termólisis, incineración electroquímica, baño de acero líquido a alta temperatura, como lo hicieron a Viserys en Game of Thrones. Eso fue un método de tratamiento térmico de basura en este caso. Entonces, cuando hacemos todo este proceso, nos vamos a ir dando cuenta que existen distintos métodos de tratamiento térmico que se acercan un poquito más a lo que queremos. Es decir, los que hemos visto antes hacen una separación, hacen un confinamiento, hacen un tratamiento, pero cuando llegamos a estos tratamientos térmicos nos estamos dando cuenta que aquí estamos obteniendo el resultado que queremos acá en Latinoamérica, es decir, reducir el volumen. Eso es lo que queremos, reducir el volumen que va para el relleno. Pero en este proceso de reducción de volumen no solamente vamos a encontrar esto, sino que vamos a encontrar algo adicional, que es la generación de energía o la obtención de combustibles líquidos a partir de esta reducción de la masa. Ya vamos a mirar cómo funciona. Y funciona a través de la pirólisis. Vamos a explicar la pirólisis, que es como el punto más importante de esta conversación. Esta tecnología se basa en la incineración controlada, es decir, es un tratamiento térmico, en ausencia de oxígeno a temperaturas entre 400 y 500 grados centígrados. Los materiales ideales para la alimentación de una planta de estas son el polietileno de alta densidad, el polietileno de baja densidad, el polipropileno y el polietileno flat, como botellas plásticas, bolsas, canastillas de embalaje de alimentos, entre otros. Es decir, que una máquina de estas para la obtención, en este caso, de combustibles líquidos, debe utilizar debe disponerse a este tipo de plásticos o la utilización de plásticos. Ahí empieza usted a ver problemas. Usted dice, es decir, yo puedo tomar los plásticos y el caucho, meterlos en una máquina y convertirlos en combustibles líquidos y ceniza. Sí, usted puede hacer eso, claro. O sea, hay unas máquinas que permiten hacer eso. Pero entonces, ¿qué pasa si yo cojo todos los residuos o tomo todos los residuos de las calles y los llevo a esta tecnología? Que le estoy quitando trabajo y le estoy quitando residuos a los recolectores, a los recuperadores y finalmente a los recicladores.
Entonces ahí usted empieza a ver rollos, empieza a ver problemas en el proceso. Las plantas de pirólisis requieren varias cosas y ahí hay una situación, y es que requiere un pretratamiento y homogenización de los residuos, es decir, los residuos deben ser lo más parecidos posibles o lo más similares entre sí. Por lo tanto, si usted echa los residuos o vierte los residuos en la máquina de distintos tamaños, de distintas densidades, de distintos orígenes, usted va a obtener una incineración descontrolada, una incineración difícil de medir. Por lo tanto, según Jiménez Moscoso, la peletización de los residuos puede ser una medida eficiente para homogenizarlos. Hay que recordar que peletizar, para las personas que no están relacionadas con la clase y con el término, es llevar los residuos a una condición similar. Entonces, si yo quiero utilizar una planta de pirólisis, tengo que tener plástico que sea todo igualito. La forma correcta de que sea todo igualito es peletizándolo. La comida para perro es un pellet, para que usted lo tenga en la cabeza. La comida para pollos, la comida para gallinas, para conejos, es un pellet. Un pellet es un palito chiquito, ¿sí? Un palito chiquito. Entonces, ¿cómo se peletiza el plástico? Se toma el plástico que recogen o que recuperan los recuperadores, valga la redundancia, lo llevan a una planta de peletización que lo que hace es derretir o fundir este plástico, llevarlo a hacer un tubito pequeño, por decirlo de alguna manera, y picar ese tubito en pequeñas porciones, en pequeños deditos. Y esos deditos son los que pueden servir posteriormente para la incineración controlada. Por lo tanto, el esquema de los recicladores o de los recuperadores no se tiene que perder, lo que tiene que hacer es variar. En este caso, lo que estamos haciendo normalmente es llevando estos empaques, envases y embalajes a una planta donde se enfardan, es decir, se hace un bloque y ese bloque se vende como un bloque de plástico. Pero tenemos que llevar las cosas un paso más allá en la tecnología y peletizar, porque ese peletizado sirve para dos cosas. O lo aplica en una planta de pirólisis para la obtención de combustibles líquidos, que es una forma de tratamiento muy eficiente que deja una porción de ceniza, y esa ceniza se puede disponer en un relleno sanitario, o usted vende el pellet de plástico para que las personas o vuelvan a hacer botellas o cualquier cosa que quieran hacer. Entonces, estas plantas básicamente lo que hacen es un sistema de calentamiento. Ese sistema de calentamiento deriva posteriormente en una pirólisis. A través de una carga manual o automática se le va aplicando el plástico, se va echando el plástico en la máquina. Esto tiene un separador de gases y un condensador, un tanque de almacenamiento de combustible, una purificación del combustible, un sistema de recirculación y una quema de gas extra. ¿Qué quiere decir esto? Lo que usted hace cuando piroliza es que el plástico es una cadena larga de hidrocarburos, Esa cadena larga de hidrocarburos, 50, 20, 30, 40 hidrocarburos o lo que sea, usted lo que hace es que a través de la pirólisis la va a dividir cuando sale el gas o cuando se gasifica. Este tipo de materiales plásticos se gasifican, salen estas cadenas volando, por decirlo de alguna manera. Quiero que me entiendan que no estoy siendo lo más técnico del mundo, sino que les estoy explicando el concepto, ¿sí? Es posible que algún ingeniero químico vea el video y se ponga bravo, pero digamos que lo que queremos hacer o lo que quiero hacer es que entiendan el concepto más básico, no los pormenores químicos del proceso, porque no es lo que nos interesa. No, esto no es ingeniería química, es ingeniería ambiental. Entonces vamos a hacer de cuenta que esa cadena larga de hidrocarburo que constituía el plástico va a dividirse y a salir volando, y se va a convertir en pedacitos más chiquitos de cadena de hidrocarburo, octanos, nonanos, es decir, se va a convertir en una versión gaseosa de la gasolina o en una versión gaseosa del diésel, que posteriormente, cuando usted la condensa, la puede recuperar como combustible líquido. Es decir, usted va a gasificar las cadenas de hidrocarburos del plástico para reducir su tamaño y convertirlas en octanos y nonanos, o convertirlas en cadenas más corticas, que son las cadenas que finalmente se van a relacionar con el combustible líquido. Cadena larga, plástico duro; cadena cortica, combustible líquido, para ponerlo en términos sencillos. Esa planta de pirólisis va a tener entonces una salida del gas que usted condensa, lo mete en un tanque de almacenamiento, lo purifica y lo convierte en gasolina o en diésel, o en queroseno, o en cualquiera de las versiones que usted quiera obtener, dependiendo de la pirólisis, del plástico de origen y de las condiciones de la condensación. Y va a obtener una descarga de carbón negro y un proceso profundo de carbón negro, donde usted lo que va a obtener es un carbón que puede también utilizar, o que sencillamente se convierte en ash o se convierte en ceniza, que no se va a usar para nada. Entonces, bueno,
Aquí se analizaron a muchos proveedores, buscamos o se hizo un análisis con 2 de Alemania que están allí relacionados, con muchos de China y uno solo de India. Después de que se hizo el proceso, digamos, se llamó a las empresas, se hizo todo el proceso de contacto y se llega a varias conclusiones después de caracterizar estas plantas. El material usado es plástico en las plantas que lo convierten en combustible líquido, que sería polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, polipropileno y polietileno y caucho. La estructura funcional del horno es una estructura metálica horizontal, es decir, es un tubo horizontal metálico con un horno rotatorio que funciona por lotes, es decir, que usted mete el elemento, lo cocina dentro de este horno, por decirlo de alguna manera, obtiene el combustible que va a obtener y finalmente tiene que sacar la ceniza, sacar el remanente y volver a echar plástico. Es decir, no funciona continuamente, sino funciona por lotes. Usted lo llena, lo usa, lo vacía, lo llena, lo usa, lo vacía. Más o menos una plantica de estas toma entre 5 y 15 toneladas al día. Si lo analiza con Bogotá es muy poquito, si lo analiza con una población un poco más pequeña pues funciona mejor y que tiene una energía requerida de 18 a 25 kilowatts, una velocidad de rotación de 0.4 revoluciones por minuto, se calienta directamente con combustible, con gas, con diésel o con carbón, por lo tanto tiene que existir una recirculación del mismo combustible para el funcionamiento de la plantica. Aprovecha más o menos entre un 8 y un 10% en la planta, es decir, tiene que recuperarlo, tiene que volverlo a utilizar en la planta. Y bueno, digamos que se requiere un área más o menos de unos 1200 metros cuadrados para colocar una instalación de estas. Más o menos unas 3 o 4 personas para trabajar por lote, es decir que cada lote usted tiene que tener disponibles 4 personas y finalmente un tiempo de vida útil de más o menos 30 años. ¿Usted qué va a obtener de esto? Usted va a obtener un diésel que tiene unas características de viscosidad cinemática, de punto de nube, de punto de ebullición, contenido energético que son comparables y aprovechables en motores diésel. No es exactamente diésel, es un combustible que puede ser aprovechable en motores diésel porque tiene unas características muy similares, es prácticamente lo mismo y no va a dañar el motor diésel, ese es un combustible diésel. Ahora, si usted lo coge uno y coge el otro y los compara, usted puede saber cuál es distinto que cuál porque no son exactamente iguales, pero sus condiciones de explosión en el motor, por ejemplo, son muy similares o iguales. Usted va a obtener un combustible que claramente por ser científicos y por ser ingenieros le van a decir usted no es igual, sí, no es igual, pero la verdad la diferencia la notará Montoya en una carrera, es decir, usted en su camioneta no se va a dar cuenta de la diferencia cuando pise el acelerador. La cosa es que claramente en un laboratorio se notan diferencias técnicas, pero al final del día es la misma cosa, no hay necesidad de ponerse tan rígidos con el tema, no, se parece muchísimo. Tal como se ha expresado hasta el momento, pues en el estudio nosotros lo que hicimos fue identificar posteriormente artículos científicos y dijimos, bueno, ¿por qué esto no se está desarrollando? Tiene que haber en Latinoamérica o en Colombia plantas de esto que se estén haciendo. Entonces investigamos en ProQuest, en Cielo, en EBSCO, en todas las fuentes posibles. Allí encontramos que esta era como la referencia más sonada. Huajin Renewable Energy Equipment es una empresa pues fundada en el 1993 que está en la ciudad de Xinjiang, provincia de Henan, China. Espero haberlo dicho bien. Entonces ahí encontramos, después de hacer la investigación, que habían en Rumania, en México, en Tailandia, en Ghana, Finlandia, Turquía, Sri Lanka, Bangladesh, Irán e Indonesia. Y empezamos a decir, hey, usted analiza y los países no son países del eje europeo, es decir, solamente está Finlandia dentro del tema, pero cuando usted analiza el resto de los países no ve como Alemania, sí, Francia, ok, eso quiere decir que las plantas chinas no están llegando a Europa. Ahí encontramos la planta de México, se habló con la persona de México y digamos que logramos hablar con estas personas en México después de una investigación bastante fuerte y se encuentra que la planta está en funcionamiento y trata 10 toneladas al día de llantas produciendo combustible líquido inflamable y aprovechable, eso decía la página de la planta, ¿no? Y la planta generaba en 2014 unas utilidades de $2.900 al día. $2.099 al día, $2.100 al día. Y su funcionamiento era satisfactorio y apropiado. Pero después encontramos a una persona que trabajó en la planta. Esta persona nos dijo básicamente que los nombres están cambiados, pero esta persona nos dijo básicamente que
la máquina no funcionó correctamente a mediano y largo plazo. Al principio funcionaba muy bien, es decir, en la época en la que estamos hablando acá, 2012, 2000 más o menos, y después la planta dejó de funcionar, la calidad de muchas de las partes tiene un tiempo de vida útil muy corto, las empresas orientales no declaran abiertamente sus listados de clientes y se convirtió en un tema muy complejo hacer trazabilidad de esto. Entonces, esa empresa, después encontramos otra empresa ubicada en Zhengzhou, en la provincia de Henan también, y nos dimos cuenta, o de Henan, no sé, Henan, no sé cómo se dice en chino, y básicamente encontramos que tenían plantas en China, India, Egipto, Tailandia, Georgia, Chile, Jordán, México, Australia, Bangladesh, y lo mismo, solamente sitios de Asia, y no encontrábamos forma fácil de referenciar las máquinas, es decir, conseguir a los clientes no es fácil y usted llama a las empresas y no le dan los listados de clientes para que usted los llame, entonces ahí la cosa digamos que se empieza a complicar. Entonces encontramos que habían varias limitantes, es decir, lo de la pirolización tiene varias limitantes y una de ellas es, como lo decíamos hace un momento, que la materia sea homogénea. Si nosotros analizamos los residuos de nuestros países no son homogéneos y al no ser homogéneos pues claramente es difícil meterlos en estas máquinas y obtener rendimientos similares o rendimientos comparables en el tiempo y adicionalmente analizables en el tiempo. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, de este ejercicio donde dice que las plantas de valorización utilizan en su gran mayoría biomasa, la cual representa entre el 60 y el 70% de la caracterización de residuos sólidos urbanos. Y según Fernández Díez, con su tesis doctoral, cuentan con una homogenización y características constantes que facilitan la operación de la planta y la conservación de los estándares de calidad, lo que quiere decir que en Colombia y en nuestros países en Latinoamérica obtenemos entre un 60 y un 70% de materia orgánica. Hay plantas que funcionan con materia orgánica para la generación de energía, pero las plantas de plástico requieren, pues las plantas de generación de combustible líquido requieren plástico. Entonces cuando usted se da cuenta dice que en nuestros países no es que se genere tanto plástico. Nosotros pudiéramos llegar a pensar que se genera mucho plástico, pero no se genera mucho plástico. Se genera mucho plástico en Estados Unidos, se genera mucho plástico en los países que tienen una economía más robusta que la nuestra, donde la gente consume más cosas empaquetadas, donde la gente no tiene acceso también, no solamente más robusta, sino que adicionalmente no tienen acceso a frutas y verduras frescas como nosotros, sino que todo viene empacado, entonces ellos tienen más plástico. Por lo tanto, la pirolización requiere mucho plástico y en nuestros países hay menos plástico del que pudiéramos llegar a pensar, porque entre el 60 y el 70% de lo que se produce es biomasa o materia orgánica. Después de eso dijimos, bueno, ok, eso quiere decir que no hay tanto plástico como el que pudiéramos llegar a pensar, por lo tanto las plantas no deberían ser muy grandes, pero tiene que haber algún proceso que funcione en otros países. Ahí, después de mirar este tema de los combustibles líquidos generados, nos dimos cuenta que habían empresas en Estados Unidos como Covanta que generan combustible, pero no combustible líquido, sino generan energía eléctrica. Entonces ahí empezamos a hacer un análisis y a llamar a estas plantas y nos dimos cuenta que pues esta empresa cuenta con 3 sedes en Asia, una en el Océano Pacífico en Hawái y 30 en Estados Unidos, y genera 1.699 billones de dólares en ganancias en el 2016, es decir, que es una industria muy importante. Cuando analizamos el proceso nos dimos cuenta que era conversión de cualquier tipo de residuo, biomasa, plástico, lo que sea que caiga, pero no se enfocan en la generación de combustibles líquidos, sino se enfocan en la generación de energía. Este análisis empezó por la generación de combustibles líquidos, pues por lo que queríamos llegar a la conclusión de si se podía generar combustible, gasolina o diésel, que en Colombia no es barata. En Colombia el combustible es bastante costoso, entonces era una buena forma de analizar si se podía generar combustible. Digamos que poco a poco nos empezamos a dar cuenta de que habían varios temas que limitaban el uso del plástico y que adicionalmente no hay tanto plástico como pudiéramos llegar a pensar. Y por eso después pues empezamos a analizar estas plantas distintas. En Europa hicimos la misma tarea y nos dimos cuenta, por ejemplo, que la CEWEP o la Confederación Europea de Plantas de Conversión de Residuos a Energía agrupa a los otros países que no encontrábamos en el otro tema, es decir, Hungría, bueno, analizando los que están como muy bien parados sería Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Polonia, Italia, Irlanda, puede ser Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza,
Reino Unido, y nos empezamos a dar cuenta de que habían otros países que no estaban utilizando la tecnología de conversión en combustibles líquidos, sino en conversión de energía directamente, y en la gran mayoría utilizando pues estos residuos de biomasa. Analizamos entonces el caso de Wärtsilä y nos dimos cuenta de lo mismo, es decir, ellos tratan aproximadamente 300.000 toneladas de residuos sólidos urbanos al año, convirtiéndolos en energía. Entonces ahí nos dimos cuenta que el biogás o la generación de energía es mucho más importante que la generación de combustibles líquidos, y que finalmente lo de la conversión de combustibles líquidos iba por mal camino. Es decir, las plantas son plantas de países donde la trazabilidad es difícil, donde la conversación con las personas es difícil, donde la comunicación para obtener información comercial de clientes no es fácil porque es muy celosa. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que algo no estaba bien con el tema de la conversión en combustible líquido, y que el tema estaba mucho mejor por el lado de la generación de combustibles gaseosos o de energía directamente. Hablamos con Apfol Sveriges, que es una empresa sueca, y nos dimos cuenta de lo mismo, es decir que más o menos ellos solo el 4% de los residuos son dispuestos en rellenos sanitarios, nos dijeron estas personas, es decir que el 96% es o reutilizado o reciclado, o se trata por medios no convencionales para la obtención de combustible o energía. Ellos hacen las dos cosas, y el 99.9% de la población suiza se encuentra representada por esta empresa, es decir, casi el 100% de los residuos del país los trata esta empresa, lo que quiere decir que el 96% de los residuos son reutilizados, reciclados o tratados por medios no convencionales de alguna manera, y solo el 4% van para un relleno sanitario. Esto es lo que debemos buscar en nuestros países, obtener este tipo de rendimientos, pero no se hace aquí. Ahora, ese análisis de la experiencia internacional en el uso de la tecnología nos da la respuesta de que es un estudio, por ejemplo, llamado Gasificación y Pirólisis de Residuos, procedimientos de alto riesgo y baja rentabilidad, habla de que el problema es que este tipo de tecnologías en nuestros países, y ya empezamos a encontrar respuestas de por qué no se hace aquí, necesitan un sostenimiento financiero importante, un sostenimiento técnico y un respeto por las condiciones técnicas importantes, respaldo político, y adicionalmente tienen problemas, o hay un problema reputacional en el sentido de que las plantas que son mal manejadas cierran y los políticos quedan como un cuero, quedan mal. Entonces finalmente todas estas situaciones de los problemas financieros, los problemas técnicos, la falta de voluntad política y los problemas reputacionales han llevado a que este tipo de tecnologías no se apliquen a nivel internacional, sobre todo aquí en nuestros países. Por ejemplo, en India, que es un país que se parece mucho a nosotros, las empresas cerraron sus proyectos por 3 causas: incumplimiento de la producción energética o de combustibles esperada, es decir, se empieza diciendo que se va a producir una cantidad de combustible o de energía, se empieza de esa manera y se produce esa cantidad, pero después empiezan a abandonar los procesos y las plantas. Si eso pasa en India parece mentira, pero se parece bastante a nosotros en ciertas condiciones. Hay un incumplimiento de la generación de ingresos, es decir, al no generar la energía, pues no genera la cantidad de ingresos que se debería, y hay un incumplimiento de los objetivos o los niveles de emisión y ambientales, como haga de cuenta el relleno sanitario de Doña Juana en Bogotá. Cuando empezó funcionaba muy bien, las cosas se hacían de manera correcta y todo empieza a andar bien, hasta que llega un momento en que lo empiezan a abandonar, porque como funciona bien, entonces empieza la gente hace a generar cosas y procesos inapropiados. Eso pasa en toda Latinoamérica y pasa en todos los países que tengan condiciones similares de corrupción y de inestabilidad política, de inseguridad jurídica, de problemas sociales o socioeconómicos, donde hay cosas más importantes que resolver que el tema de los residuos. Entonces va a pasar esto mismo, y por eso nos empezamos a dar cuenta de qué es lo que está pasando, que estos países que estaban acá en el Apfol Sveriges o como se diga en sueco, tienen una seguridad y un país que funciona de manera apropiada, de manera correcta, por lo tanto el 96% de los residuos terminan utilizándose. Pero nosotros tenemos un problema, y es que las plantas, por ejemplo, los residuos los trabaja un pocotón de empresas ineficientes, una detrás de otra, cada una peleando por su cuota de peso para llevarlo a Doña Juana y disponerlo, pero nadie se quiere poner la 10 para hacer una tecnología de esta, sobre todo porque sabe que al final no va a ser la única y que va a tener que competir con otras, o que el proceso no va a ser tan bueno y transparente al final del día. En Costa Rica se analizó que el alto costo de la inversión inicial, el extremo cuidado que debe tener para no generar subproductos indeseados, la inexistencia internacional de instalaciones a gran escala con las cuales comparar o determinar la viabilidad en la región, y digamos que en general todo esto que hemos ido analizando que ha pasado en otros países, que en los países, digamos, del eje de la plata, donde están los países de verdad que tienen dinero, las cosas funcionan. Pero por ejemplo Costa Rica llegó a la conclusión de que
en nuestros países no se está haciendo, no está funcionando y que hay que tener una serie de condiciones sociopolíticas muy importantes y que por lo tanto no es fácil hacerlo acá en nuestros países. Adicionalmente, el alto contenido de materia orgánica hace que los residuos acá en Latinoamérica lleguen muy húmedos y por lo tanto no sea fácil utilizar estas plantas. Proyectos en Colombia, según el ingeniero Ricardo Bula, experto en residuos del Departamento Nacional de Planeación, no hay. Es decir, a nivel estatal no hay nada que esté funcionando en este momento de este tipo de tecnologías. La Universidad de los Andes hizo un estudio en el 2008 en el que 5 investigadores de la Facultad de Ingeniería dicen que se analizan biocombustibles de segunda generación y el biodiesel y se determina que la pirólisis tiene un alto potencial de aplicación en el país a pesar de los inconvenientes técnicos y ambientales. Sin embargo, desde la publicación del artículo no se han desarrollado proyectos de pirólisis en Colombia, o sea que este tema se le ve el potencial pero no se ha empezado a hacer. Después analizamos el caso de la empresa de San Andrés. En San Andrés hay una planta inutilizada. Básicamente la planta requiere 62 toneladas al día y en la isla se producen 20 toneladas de residuos. Es decir, a alguien le pareció muy chévere contratar una planta o hacer una planta muy grande para aprovechar muchos residuos, pero no pensó en que el problema es que esta planta funciona con 62 toneladas al día. No es que le caben hasta 62 toneladas al día. A veces hay un problema en el entendimiento de las tecnologías y es que las tecnologías no es hasta, ¿sí? Sino muchas tecnologías, como este es el caso de esta, es desde y hasta, es decir, necesita. Si usted no le echa esa cantidad de residuos, usted lo que va a hacer básicamente es que la planta no funcione, porque la planta funciona es con esa cantidad de residuos, es la cantidad que le permite funcionar, tener las condiciones de presión y de temperatura adecuadas para mantenerse prendida, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted le aplica menos residuos, pues no hay nada que hacer. No existe claridad jurídica sobre la tenencia de los residuos y la potestad de los mismos, porque la empresa que hizo la planta no es la misma. Después de un proceso licitatorio, perdió la licitación del manejo de los residuos y se lo dieron a otra empresa. Es decir, que esta empresa la tiene la persona que manejaba los residuos antes. La nueva no es el dueño de la planta, por lo tanto no le interesa llevar los residuos a una planta que no le pertenece, sobre la cual no va a generar ningún tipo de ingreso, sino seguir llevando los residuos al continente, recogiéndolos, llevándolos, transportándolos, porque en el transporte gana más plata que en la tecnología. No hay voluntad política para el direccionamiento de los residuos a la planta, porque va en contra de los intereses de los recolectores y los recicladores que están haciendo un proceso pues en esta vía. Entonces dice, no hay voluntad política porque pues pierde votos el político que le quite los residuos a los recicladores para llevarlos a una planta. Y no hay forma de financiar la planta vía tarifa por el marco tarifario actual. Ya vamos a hablar un poquito del marco tarifario actual colombiano y por qué no funciona. Básicamente, cuando usted analiza la legislación nacional, que ese fue el siguiente paso, a través de las entrevistas con todas las personas, con la gente de Azorresiduos, se hicieron entrevistas con el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se llega a la conclusión básicamente de 3 cosas. La tenencia del derecho de los residuos, una vez son dispuestos en la vía pública, es clara y es para las personas que hacen recolección para los rellenos sanitarios y los recuperadores convencionales de residuos que van a hacer reciclaje o este enfardado de residuos para la venta del plástico al final del día. Es decir, a estas personas se les asigna desde la legislación nacional la tenencia. A nadie más que quiera hacer otra cosa se le está asignando tenencia en este momento. La utilización de los residuos plásticos para su disposición distinta al reciclaje no es clara, ni es como políticamente correcta. Es algo tabú, prefiere no tocarse. Es decir, si usted va a usar el plástico para otra cosa que no sea dárselo a una asociación de recicladores, usted está entrando en contravía de la política nacional. Y el marco tarifario y la asignación de recursos para las tecnologías distintas a la disposición final en rellenos sanitarios también son un problema. Es decir, el marco tarifario colombiano dice expresamente este marco se aplica para calcular los costos de la disposición con carácter definitivo o la disposición final de los residuos. Es decir, la norma dice claramente que los residuos deben ser dispuestos con carácter definitivo o que el costo se calcula con base en la disposición con carácter definitivo en un relleno sanitario. Por lo tanto, si usted quiere hacer otra planta donde valga un poquitico más en la disposición de los residuos, usted no le puede cobrar eso a las personas. No puede coger a la gente de Bogotá
dividir el precio de la planta entre todos los bogotanos y poner la planta, así sea poquito dinero, porque la legislación le dice que no puede, que usted tiene que calcular esa cantidad de plata con base en la disposición final en rellenos sanitarios. Por lo tanto, se limita la generación el instrumento final para usted hacer la disposición en rellenos sanitarios y en plantas de reciclaje. Para eso está hecha la legislación. ¿Por qué? Porque es políticamente correcto y porque hay intereses detrás de este ejercicio. Entonces, las conclusiones básicamente de esto es que Colombia tiene un potencial de generación de residuos apropiado para tecnologías más modernas y eficientes. Eso es claro. La segunda conclusión es que el marco legal y el marco tarifario son impedimentos clave para estas tecnologías en Colombia. Es decir, el marco tarifario y el marco legal básicamente dice que lo que hay que hacer es disponer en un hueco. Y la política de protección exclusiva de los modelos actuales de reciclaje impide ver más allá de otras iniciativas y tecnologías. Entonces, cuando analizamos, nos damos cuenta que el problema es que no hay una voluntad política real de cambio con respecto a la tecnología para hacer algo diferente, para hacer algo nuevo y para disponerlo de manera adecuada, porque eso no genera votos, porque eso no genera entusiasmo. Adicionalmente, decirle a la gente que para comprar la planta tenemos que poner un impuesto al residuo o un impuesto a la valorización de residuos, pues eso no es popular. Entonces, cuando usted analiza este proceso, se da cuenta de que tenemos un problema de políticos que buscan más hacer política que hacer las cosas que deben hacer para que la ciudad funcione de una manera más eficiente. Y adicionalmente, los residuos tienen un problema, y es que nadie quiere hablar de ellos, nadie se quiere meter con ellos, nadie quiere tener que ver con ellos. La gente quisiera que los residuos se los llevara el hada de la basura, pero la gente no piensa que existen otros métodos. Adicionalmente, si bien a mí me parece que los grupos de recolectores de la calle y los grupos de recicladores hacen un trabajo maravilloso, este trabajo debe mutar, debe variar, debe evolucionar, debe ser un trabajo de recuperación, de peletización para la utilización en plantas o la peletización para vender el producto peletizado, el plástico peletizado, y no sea sencillamente recoger plástico y meterlo en bolsas. Es decir, eso no genera valor agregado al proceso y terminan empresas más grandes que los recicladores comprando este material, peletizando y vendiendo. Es decir, se está perdiendo una oportunidad de negocio importante, no solamente para la valorización energética, sino para obtener un valor remanente de los residuos, para obtener un producto que sea fácilmente vendible. Entonces, digamos que nos damos cuenta que es un problema político, es un problema de desconocimiento y es un problema más social, político y económico que ambiental. Entonces, cuando uno analiza este tipo de problemas en nuestros países, tiene que empezar a verlo de esa manera, no pensar que el problema de los residuos en Colombia es un problema ambiental, porque no lo es. El problema de los residuos en Colombia es un problema político, es un problema económico y es un problema social. Por lo tanto, desde esa óptica hay que abordarlo, y allí es donde hay que atacar el tema, en la política, en lo que dicen las normas, en lo que establece el marco tarifario, y no verlo como un problema ambiental o un problema de educación, porque no lo es. El problema no es por ahí. Entonces, nada, les agradezco muchísimo, espero que les haya gustado este video. Si opinan diferente o encuentran algo que no les gusta, pueden escribirlo aquí abajo en los comentarios, y adicionalmente me pueden escribir mensajes en LinkedIn o donde quieran. Básicamente esas son las redes que utilizo para comunicarme con ustedes, y quedo abierto a sus preguntas. Un fuerte abrazo para todos y que tengan un lindo día. Chao, chao.